Profe, de cómo, pues, de que si ella... Espérame un ratico, Andrea. Espérame un ratico, Andrea. ¿Qué quieres buscar con esa pregunta teniendo en cuenta los aprendizajes en individuo? ¿Qué quieres ver? ¿Qué ha hecho ella en relación a qué? Piensa en los aprendizajes, piensa. Vuélveme a repetir la pregunta. Profe, de que si ella, pues, o sea, o sea, la conducta de drogadicción que tiene, decir, como que la ha utilizado como forma de hacer afrontamiento a los problemas o Muy para bien, evitarlos. Andrea, muy bien. Eso, o sea, la drogadicción es un afrontamiento frente a lo que se está presentando. En el caso, ¿tú crees que ella utilizó el consumo de sustancias como una forma de afrontamiento? Profe, pues de cierta manera sí, ¿no? Porque ella como que o sea, más que se evidencia ahí en el video, más que de pronto problemas familiares en un inicio o algo así, es como que la presión del trabajo que tenía. Uh-huh. Entonces, con esto me relajo, con esto salgo, ¿sí? O sea, no hay un afrontamiento funcional, sino un afrontamiento, ¿qué? Disfuncional, ¿sí? Por eso quería traerles este caso, porque es una mujer que si ustedes lo ven, a simple vista lo tiene todo, ¿sí? A simple vista lo tiene todo. Tiene un cargo, tiene plata. Y sin embargo, miren cómo terminó. De hecho, el ex esposo de ella fue ministro acá en Colombia, él ya falleció. Es dueño de muchísimas cosas en el Valle del Cauca, o su familia es dueña de muchísimas cosas en el Valle del Cauca. Entonces, uno se pone a pensar, y a esto quiero que ustedes piensen también y que reflexionen, y es que la vulnerabilidad va más allá de la vulnerabilidad socioeconómica. Hay otro tipo de vulnerabilidades que están ligadas a cómo nos sintamos, ¿sí? Entonces, por eso les coloco acá. Dale. Continúa, Andrea. Profe, la otra tenemos, se da cuenta que el uso de drogas ha hecho que pierda la oportunidad de estar desempeñando un cargo laboral. Ajá. ¿Quién le quiere corregir esa pregunta a Andrea? ¿Está bien esa pregunta? ¿O quedaría mejor de otra forma? Luis Felipe. Yo más que todo creo que, o sea, la adicción de ella afectó su desempeño laboral y sus relaciones interpersonales. Me parece mi Ajá. forma de ver. Entonces, vuélvele a repetir, Andrea, ¿y cómo quedaría bien, Luis Felipe? Vuélvele a repetir, Andrea. Se da cuenta que el uso de drogas ha hecho que pierda la oportunidad de estar desempeñando un cargo laboral. Ajá. Luis Felipe, ¿cómo crees que quedaría mejor esa pregunta? No sé, pero de pronto su consumo ha afectado su desempeño laboral o pues, durante su cargo, algo así más o menos, ¿no? Eso. Entonces, mira, gracias Luis Felipe, gracias Andrea. La forma como la preguntaste al principio, Andrea, está juzgando, ¿sí? Le estás diciendo, ¿usted no se dio cuenta de eso? O sea, como, a ver, no sea, ¿sí? Eso le estás diciendo con esa pregunta. Si se lo preguntas de la forma, un poco como lo que dice Luis Felipe, no la estás juzgando, sino que le estás diciendo como qué impactos ha tenido esta situación en su desempeño laboral o en su ejercicio profesional. ¿Sí? Profe, la Ajá, señora, dime. la señora ya desempeñaba un cargo, pues, importante a nivel nacional. Y Uh-huh, debido a eso, pues, a su problema fue que la despidieron. Pues eso generó conflicto entre su entorno de sus compañeros, ¿no? uh-huh. Aparte ya tenía un problema de actitudes, ¿no? Estamos tratando con una persona supremamente soberbia.
por la clase social a la que pertenecía, por todo lo que se le había dado a ella en la vida, era como, o sea, yo no pierdo, pierden ustedes. Era un poco, entonces, ese tipo de personas quieren precisamente algunas movilizaciones interesantes en torno a, se nota que ella tiene muchos personales a nivel de habilidades y demás para desempeñar ese tipo de cargos, seguramente, ¿cierto? Pero entonces la prepotencia a veces, la forma como ella reaccionaba con ira, incluso con sus hijos y demás, hicieron que fuese perdiendo esas redes de apoyo. Que luego ella se da cuenta al final, cuando ella toca fondo. Sí, es un poco lo que nos cuenta allí. Listo. Continúa, Andrea. En las circulares, profe, ¿cómo puede comprender la situación que está viviendo desde la vista de su familia? Está bien, pero creería que es mejor hacer un manejo semántico allí y es pensar cómo cree que su familia percibe su comportamiento, su adicción, ¿sí? O sea, es más cambiarle la forma como la estás preguntando. Colocada de otra forma. Si usted se pudiese colocar por un momento en los zapatos de su hijo, de su hija, ¿cómo cree que miró estos episodios de su vida? ¿Sí? Si tenemos un escenario más de confianza. ¿Listo? Es más semántico, es más de forma, no de fondo, pero creo que está bien. Listo, sigue, Andrea. ¿Cómo es la dinámica con sus padres y familia? ¿Se la vas a preguntar en general o le puedes preguntar cómo se afectó la dinámica, cómo era antes y cómo fue después del consumo? Podríamos pensar en esas dos reflexiones que llevan a entender una relación entre el consumo y lo que puede haber estado sucediendo en el entorno. ¿Listo? Continuando. ¿Quién cree usted que se preocupa más por el estado en el que usted se encuentra? Sí. Listo, dale. En las reflexivas, si tuviera la oportunidad, ¿qué haría de manera diferente para remediar los daños que se han generado por el consumo? No. Estás pensando en cosas del pasado que ya no es posible cambiar. ¿Sí? Entonces tienes que pensar desde el aquí y el ahora hacia adelante. ¿Cómo la cambiarías, Andrea? Pensando desde ahorita, desde lo que yo estoy viendo en ella, hacia adelante. ¿Cómo podrías cambiarla? Reflexiva. ¿Qué haría de manera diferente para...? Profe, pues sería como que, ¿qué cambiaría o qué? Podemos pensar en actitudes, por ejemplo. Podríamos pensar en lo sucesivo, ¿qué actitudes transformaría usted frente a la solución de dificultades? ¿Sí? Que no ligadas al consumo. Otra puede ser, ahorita que ya hemos iniciado este proceso, ¿cómo se ve usted en tantos años? ¿Sí? Eso es reflexivo. Porque cuando nosotros le decimos a una persona, ¿qué cree usted que hubiese sido posible, bla, 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 en el antes? Las personas se generan sentimientos de culpa, las personas se juzgan y demás. Y eso en un proceso de apoyo puede que no sea bueno. Podemos llevar a las personas a tomar decisiones complejas frente a su vida y demás. Entonces, cuiden mucho sus palabras, cuiden mucho de lo que
le dicen a las personas cuando le están preguntando, porque a veces la forma como nosotros preguntamos puede herir susceptibilidades y puede causar un impacto negativo en las personas. ¿Listo? ¿Tienes otra, Andrea? Pues también creo que está un poquito, no sé, ¿qué es lo que más extraña de su vida antes de empezar el consumo de drogas? La pregunta es buena, ¿sí? La pregunta es buena, porque tú puedes agarrarte de allí para empezar a explorar cosas de las, por decir algo. Si la señora a mí me dice, yo extraño hacer deporte, ¿sí? Entonces, dentro del proceso de acompañamiento y de apoyo, yo puedo empezar a posibilitar unas sesiones, remitir a que ella haga deporte y eso va a ayudar a recuperar. Por ejemplo, creería que hay que mejorar la forma como la estás formulando. Vuélvemela a repetir, por favor. ¿Qué es lo que más extraña de su vida antes de empezar el consumo de drogas? Bueno, podríamos pensar en primero preguntar qué transformaciones importantes se dieron en su vida como consecuencia del consumo. Entonces, de pronto ya te puedes decir, antes yo iba, lo que pasó en la fiesta, ¿sí? Cuando consumió licor y cocaína y mezcló y bueno, y que se salió un poco de las vestiduras. Entonces, te puedes decir, yo antes disfrutaba, pero después ya esto se volvió como complejo y allí ya te agarras y empiezas a tomar un curso en la conversación y le dices, ¿le gustaría recuperar estos espacios? ¿Sí? Listo. Ahora sí, ¿por dónde empezamos? Voy a hacer deporte, voy a contactar a mis amigos, ¿sí? Cosas como esa. Pero no le estoy diciendo las perdió, sino que le estoy diciendo es como que pensemos esas cosas que se trastocaron y que sí es posible como volver a encauzarlas, ¿sí? Entonces, es tener cuidado con las palabras, es tener como, ser como muy, muy cauto, ¿no? En decir las cosas. Listo. ¿Algo más, Andrea? Y la última, profe, que tenemos, ¿qué te motiva a abandonar la conducta de consumo? ¿Qué te motiva a abandonar? No, o sea, porque ella, digamos que decide empezar a hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces podríamos hablar de ¿qué te motiva a generar transformaciones? ¿Sí? Más bien en este momento. Entonces, ahí en el discurso yo puedo colocar, apoyarme precisamente, y esas transformaciones obviamente van ligadas a que paulatinamente vayamos dejando el consumo, ¿sí? O sea, es movilizar a esta persona hacia algo, pero que no se sienta obligada, que no sienta que nosotros estamos como que allí diciéndole, sino que es decirle, vamos a hacer esto, pero depende en gran medida de su parte. No es porque yo quiera lograr mis propósitos institucionales, no es porque aquí me colocaron una meta de que yo tengo que sacarla a ustedes donde está, porque eso está en mi contrato. Entonces ahí está la curiosidad, pero una curiosidad que va en torno al apoyo, una curiosidad que va en la lógica de que la persona entienda, yo estoy interesado en lo que le pasa. Miren, yo siempre coloco este ejemplo, no hay nada más harto que ir donde el médico y que el médico se dedique la mayor parte del tiempo a llenar un formato y que haya ocasiones en que ni siquiera aún que le haga el examen físico. Entonces, la actitud a veces del médico cuando uno va es, ¿y qué me dice que le pasa? Y al computador. ¿Y qué fue lo que no sé qué? Y tal. Obvio, tienen que cumplir, ¿sí? Tienen que cumplir con lo que dice la EPS, tienen que cumplir con muchas cosas. Pero desde el apoyo es importante que yo sienta que
la persona que está allí, que decidió o que está brindándome este tipo de ayuda, de escucha, está interesado en lo que me pasa. Entonces, sostener la mirada, generar empatía, ya lo vamos a ver más adelante, pero es importante que desde ahora no lo vayan perdiendo de vista. Entonces, la curiosidad va en la lógica de entender qué te está pasando y cómo yo, desde mi posición, puedo empezar a gestionar conjuntamente con usted, con sus recursos personales, con sus potencialidades, una transformación en la vida. ¿Sí? Es eso básicamente. Gracias, Andrea. No sé si alguien más quiera contarnos qué preguntas hizo. Profe, nosotros, ¿será que le podemos presentar pantalla? Claro que sí. Dale. Ya, profe, un momento. Mientras Harold logra ubicar la presentación, el documento, yo lo que le sugiero siempre a mis estudiantes es busquen videos de casos y hagan el ejercicio de hacer preguntas, ¿sí? Así es como uno se va ejercitando. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto se va ganando poquito a poco, como nosotros vayamos aprendiendo a hacer esto, pero es importante que ustedes desarrollen poco a poco estas habilidades. Bueno, preguntas lineales, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Por qué no ha buscado ayuda? ¿Saben cómo la transformaría yo esta? Pensar en más bien en qué dificultó la búsqueda de ayuda, ¿sí? Porque el por qué, y ese por qué tienen que escribírmelo como pregunta, o sea, separado, y el qué con tilde, por favor, ¿sí? Si quieres lo puedes ir corrigiendo allí. Pero entonces el por qué no ha buscado, no, o sea, qué limitaciones existieron, qué dificultó el hecho que no haya buscado ayuda anteriormente. Preguntas estratégicas. ¿El consumo de cocaína ha afectado la relación con otras personas? Sí. ¿Ha cometido errores en el trabajo porque estaba bajo el efecto de la cocaína? Él ha cometido errores, pensaría que también está bien en el fondo, pero hay que tener precaución de cómo lo preguntamos, más bien pensar en qué dificultades en el entorno laboral o qué situaciones en el entorno laboral y después en la alerta puede ser qué situaciones enfrenta, qué situaciones en el entorno laboral fueron impactadas de forma negativa por el consumo, ¿sí? Entonces, seguramente una persona nos va a decir, sí, yo la verdad, cuando estaba consumiendo no entregaba los informes a tiempo, llegaba mal a las reuniones, ¿sí? Entonces, es mejor hablar de impactos negativos en lugar de decirle, usted cometió errores. Acuérdense del no juzgamiento. ¿Te asusta el pensar que puedas quedarte sin drogas? Sí está bien el fondo, pero le cambiaría la formulación.
y mejor pensar en qué emociones se generan o se generaban cuando no podías acceder a las drogas. Entonces, sentía miedo, sí, pero es mejor que nos lo diga ella. Sentía miedo, sentía tristeza. Acuérdense, las emociones son esas, ¿no? Yo ya les voy a hacer claridades sobre emociones, sentimientos y pensamientos, porque siento que todavía se equivocan en eso. Preguntas circulares. ¿Qué cree usted que va a cambiar cuando empiece el tratamiento para la adicción a la cocaína? ¿Qué cree usted que cambiaría? ¿Qué cree usted que cambiaría en su vida durante el proceso? Durante este proceso. ¿Cómo te vas a sentir cuando arregles los problemas en tu trabajo? Estamos entendiendo que la estamos interviniendo en el presente, ¿cierto? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Podemos hablar de emociones también allí? ¿Qué emociones se pueden generar o crees tú que experimentarías al retornar a tu trabajo, ¿sí? Con nuevas visiones, bueno, un poco pensando en la transformación. ¿Quién crees que sería la persona que primero va a notar el cambio? Yo creo que esa está bien, porque están estableciendo una relación entre ese cambio que yo voy a hacer y la persona que yo creo que se va a dar cuenta y que para esa persona va a ser significativo mi cambio. Preguntas reflexivas. ¿Ha consumido a pesar que tenía la intención de no hacerlo? A mí me parece que eso está bien, pensando en que es confrontar a la persona. Yo le agregaría a esa como qué situaciones te llevan a consumir a pesar de tener la intención de no hacerlo, ¿sí? Porque ¿qué puede suceder? Lo que sucede a veces con los consumidores de alcohol, ¿sí? Entonces, van dejando paulatinamente el alcoholismo y demás, pero entonces van a una fiesta, entonces no, es que era el cumpleaños del sobrino, y usted sabe, queda mal, entonces ahí por ahí sí me tomé unas copitas, porque es que era con la familia, ¿sí? Entonces es pensar en esas, entre comillas, justificaciones que pueden llevar al consumo. ¿Ha consumido en mayores cantidades de las que pensaba? Está bien, sí, porque la confronta. Yo pensaría que esa la podríamos complementar o pensar en qué pasa cuando, qué situaciones ha tenido que enfrentar cuando su consumo se ha excedido, ¿sí? Entonces allí la persona nos puede contar afectaciones a nivel físico, a nivel emocional, nivel social y demás. ¿Ha consumido para eliminar problemas o evitar que se presenten? Ese está bien. Listo, Harold, muchísimas gracias. Listo. Profe, ahí puedo compartir pantalla. Bueno, Jenny, listo. Gracias, Harold. Listo, profe.
Listo. ¿Cuál es su nombre? ¿En dónde reside? ¿Cuántos hijos tiene? Perfecto. Preguntas lineales, directas, concisas. ¿Qué quiero obtener de usted? ¿Listo? ¿Por qué son importantes las preguntas lineales? Porque a partir de las preguntas lineales, cuando la persona en el relato me diga, es que el que me ponía atención era mi hijo mayor, y usted ni siquiera le preguntó cuántos hijos tiene. ¿Sí? Entonces las preguntas lineales siempre van en la lógica de colocarme yo mismo en contexto. ¿Cuántos años tiene? ¿Es heterosexual? ¿Es homosexual? ¿Está casado? ¿No está casado? ¿Está soltero? ¿Está divorciado? Eso me va a ayudar a entender muchas cosas del relato y cómo ese relato me va dando indicios para hacer otras preguntas. Si vive en el sector rural, si vive en el sector urbano. No le he preguntado dónde vive y la persona puede que me diga, es que a mí me queda difícil bajar al pueblo. Y usted, ¿y luego usted dónde vive? Estas son preguntas que se hacen al principio, ¿sí? Preguntas estratégicas. ¿Cómo piensa esta situación? ¿Está bien? ¿Sí? Eh, eh, o podría ser, ¿qué ha hecho usted para afrontar esta situación o las dificultades que se han dado por esta situación? ¿Sí? O sea, por el consumo. ¿Considera que sus familiares pueden darle indicaciones acerca de su proceso? Mm, ¿Qué quieren averiguar allí? ¿Apoyo de la familia? Sí, profe. O sea, Listo. pues en el momento que sea una persona, pues, como miramos que ella pues tuvo recaídas bien fuertes, pues en un momento digamos que sí es necesario que ella que se interne, eh, Ajá. si ella está de acuerdo que los familiares decidan por ella. Ok, o sea, ustedes están, lo que quieren buscar es precisamente mm, cómo ella le otorga la posibilidad a la familia de tomar decisiones frente a su proceso en caso de que ella eh, esté supremamente mal. ¿Entiendo eso, Jenny? Sí, profe. Ajá. Entonces allí tendríamos que dar dos preguntas. Tendríamos que hacer dos preguntas. La primera es, o incluso tres. La primera es, que la primera sería lineal. ¿Qué personas, con qué personas cuenta, como aparecía en la diapositiva? Luego paso a las preguntas estrategias, como qué tipo de apoyo le han brindado esas personas que identificamos en la pregunta lineal. Y luego pasaría a esa pregunta que ustedes quieren hacer, que sería una pregunta estrategia, diciéndole, pero más que estratégica, pensaría yo que reflexiva, ¿sí? Más que estratégica, pensaría que reflexiva, porque confronto a esa persona, o sea, es de alguna forma decirle, eh, en su vida usted ha tocado fondo, ¿sí? Y eso puede llevar a que en un momento no esté consciente de las decisiones que toma, o sea, es lo que en últimas, digamos, ustedes quieren llegar a decirle. Y es posible que sea su familia la que debe tomar las decisiones, ¿cierto? Entonces, hagamos de cuenta que estamos hablando con ella y vamos a hacer una pregunta reflexiva en torno a eso y le vamos a decir, en su relato usted me hace entender que han habido varias situaciones. Acuérdense del parafraseo, ¿sí? Parafrasear. Entiendo que usted me está diciendo eso, interpreto que usted me está diciendo esto, ¿sí? Entonces, eh, entiendo que usted recibe apoyo de sus hijos y también han habido situaciones en las que ha sido bastante difícil que usted tome sus propias decisiones. ¿En algún momento consideraría pertinente que su familia asuma decisiones para su bienestar, pensando un poco en que, ligado al consumo y demás, usted pueda no tener estas capacidades? ¿Sí?
se la hago no tan así, tan fríamente, sino que voy tejiendo una conversación con esa persona y en el diálogo la sensibilizo y la confronto. ¿Entendido, Jenny? Sí, profe. Esa sería entonces reflexiva. ¿Cree usted que podría tomarse un tiempo de lejos de sus amistades? Verás que ahí están satanizando de una las amistades de ella, ¿sí? Y puede que no todos los amigos sean malos, ¿sí? Entonces, más bien preguntarle como eso que nos decía hace un rato la compañera o los compañeros es como, ¿qué espacios de su vida social le gustaría recuperar? ¿Sí? Porque habrán espacios que son sanos, que son bonitos. Entonces es pensar, ¿y con quién le gustaría recuperarlos? Vida social, no vida familiar, ¿sí? Ahí están haciendo una conexión con los amigos, porque por esto ella perdió muchos amigos. Entonces, conectan los espacios sociales y lo conectan con sus amigos, con quienes sí, y obviamente va a descartar a con quienes no. ¿Listo? Ah, no, esta es una estratégica. Esa la podríamos alimentar con una circular, que es la que yo les acabo de decir. ¿A quién considera usted de su hogar que se angustia cuando no la mira? Está enredada, ¿sí? Está bien, pero está enredada. Directamente, qué miembro de su familia se angustia cuando usted no llega temprano, cosas como esa, ¿sí? Colocar en situación. ¿Qué habilidades se resaltan frente a usted en el lugar donde vive? También interesante, pero está enredada. Más bien es, si le preguntamos a sus vecinos, a sus amigos, ¿qué habilidades cree usted que destacaría? ¿Sí? O sea, es darle la vueltica. ¿Quién manifiesta emoción al verla? Está bien. Preguntas reflexivas. ¿Está satisfecha a dónde ha llegado? Estamos hablando de una persona que llegó un momento de la vida en que tocó fondo, ¿no? Esa pregunta habría que mirarla en qué momento la podemos hacer, ¿sí? Pensando un poco en que si la persona logró recuperar esos espacios que tenía antes, porque si yo le pregunto a esta persona en un momento complejo de la vida y le digo, ¿está satisfecha donde ha llegado? Suena muy duro, ¿sí? Si yo le quiero preguntar en cualquier momento, ya sea en el que tocó fondo o en el otro momento, puedo cambiarlo a algo como, ¿qué lecciones tiene usted de esto que ha vivido hasta este momento? Y allí le estoy invitando precisamente a pensar en esos dos espacios. ¿Qué camino tomaría para enfrentar el problema? No, más bien pensar en lo que le decía la compañera, de aquí en adelante, ¿cómo se ve? ¿Qué acciones tomaría de aquí en adelante, no hacia atrás? ¿Sí? ¿A qué es lo que más le temes? Me parece que está bien. La alimentaría yo un poco de diálogo, precisamente, de entrar en esa conversación con ella y cuando nos está hablando de la familia, cuando nos está hablando de los hijos, de lo que fue su trabajo y todo eso, pensar un poco en decirle en todas en estas situaciones, ¿cuáles fueron los temores más grandes que tuviste que enfrentar? Listo, me los dijo los que tuvo en ese momento. La llevo a este momento. En este momento, ¿cuáles son tus temores? ¿Entendido, Jenny? Sí, profe. Listo. Bueno, ahora sí.
Les voy a presentar pantalla yo. Gracias, Jenny. Bueno, espero que haya quedado claro el tema de las preguntas. Esto se hace o nosotros lo logramos entender haciendo preguntas. ¿Sí? Así es como aprendemos terapia narrativa. Porque si solamente tenemos en cuenta la teoría de White, Epstein, Carton, y decimos, es que las preguntas estratégicas son esto, es que las circulares son esto, ¿sí? Esto se aprende haciendo preguntas. Después les voy a dejar otro videíto para que ustedes se vayan ejercitando. A mí me interesa que ustedes se ejerciten, porque uno de los puntos de la evaluación final son ustedes haciendo preguntas, en vivo y en directo. Por eso quiero que se ejerciten mucho haciendo esto. ¿Listo? Dificultades, preguntas, ¿es necesario volver a repetirles algo? ¿No? Asumo que está todo claro entonces. Bueno, vamos a ver. Por favor, me envían las preguntas hasta las 11 de la mañana del día de hoy al correo institucional agordillo@umariana.edu.co y en el asunto van a decir terapia narrativa. Asunto, terapia narrativa. No olviden colocar sus nombres, por favor. Listo. Vamos a empezar. ¿Están mirando mi pantalla? ¿Sí la están mirando? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Miren, esta es una historia social. Ustedes van a empezar a familiarizarse con este formato. Este es un formato en el que vamos a trabajar y en el que vamos a trabajar casos, y para trabajar estos casos vamos a hacer trabajos individuales. Yo necesito saber cómo están desarrollando ustedes las habilidades y la apropiación de conocimientos. Precisamente se hace individualmente porque cuando se vayan a trabajar, se van a ir a trabajar solitos. No va a ir el compañero, no va a ir la compañera. Puede que el primer ejercicio, a veces yo lo hago en binas, y luego ya lo hacemos individual. ¿Listo? Y en este ejercicio es sobre el que vamos a trabajar también con el profe Jorge Hernández. Bueno, motivo de solicitud. Traigan ahorita esos conocimientos que hemos tenido. ¿Por qué llegan las personas? Ahorita solamente nos vamos a familiarizar y vamos a mirar cómo eso que vimos con la profe todos estos días se traslada a un formato. Y cómo esa terapia narrativa, como esas preguntas, yo las utilizo para construir mi historia social. Nombre completo, cédula de identidad, dirección, barrio, comuna, vereda, corregimiento, teléfonos. Aquí, miren que estas son preguntas lineales. Correo electrónico, estrato según el SISBEN, estado civil, actividad económica, vinculación al Sistema General de Seguridad Social en salud, contributivo, subsidiado, en qué EPS se encuentra. Identificación del grupo familiar. Cuando yo identifico el grupo familiar, le estoy preguntando a la persona con quién vive actualmente. No me tiene que decir aquí, es que está, sobre todo es eso, ¿sí? ¿Con quién vive actualmente? Puedo ubicar familiares que no vivan con esta persona, pero que pueden constituirse en otras redes de apoyo aquí, ¿sí? Si la persona vive, por decir algo, vive sola, pero su familia es significativa, vive en la misma ciudad, tienen una relación como muy
estrecha, los coloco aquí y aquí coloco, vive con el solicitante del apoyo, sí o no. En otra, aquí vamos a colocar nombres, apellido, parentesco. El parentesco va en relación a quien solicita el apoyo, que va aquí. ¿Listo? Entonces, si tengo a Ani Gordillo, que llegó por una situación de consumo de sustancias psicoactivas, y me dice que su mamá se llama María Castillo, aquí voy a colocar María Castillo, parentesco madre. El género, la edad de esa persona, el estado civil, la escolaridad. La escolaridad ustedes la pueden definir de estas formas. Ninguna, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, técnica universitaria, completa, incompleta. Puedo colocar esos ítems. ¿Cuándo coloco octavo, noveno? Cuando se tratan de personas que están estudiando actualmente. Tercer semestre de trabajo social, porque está estudiando actualmente trabajo social. Entonces, la escolaridad solo de quienes están estudiando actualmente me colocan actual. Ahora, estado civil, si es un menor de edad, no le coloquen soltero, por favor. ¿Sí? Si es un menor de 14 años, no le coloquen soltero porque se asume que es un menor de edad. ¿Sí? Bueno, escolaridad. Ahora, ¿cómo podemos hacer también escolaridad? Eso ya depende del manejo que ustedes le den. Les voy a colocar aquí un ejemplo. Pueden codificarlo. 1, primaria completa. 2, primaria incompleta. ¿Listo? Entonces, tengo esta señora que tiene primaria incompleta, entonces coloco 1. Lo mismo puedo hacer con estos otros. Puedo colocar madre, 1. Ustedes deciden cómo les parezca mejor manejar, ¿sí? A veces nos toca crear este tipo de formatos por agilidad y demás. A veces llenamos convenciones, de lo contrario no, llenan la información acá. Vinculación al régimen, al Sistema General de Seguridad Social en Salud, colocan no si no lo tiene, y si sí lo tiene, colocan EMSANAR, MAYAMás, lo que sea. Existencia de discapacidad, importante. Nosotros vamos a saber si las personas tienen, si algún miembro de la familia está enfrentando una situación de discapacidad. Igual, puedo colocar sí, no necesariamente le colocan el sí y el no. Tengo a este señor que es el hermano, digamos, Francisco. Francisco, hermano. Género, hombre. Edad, 25. Estado civil, soltero. Escolaridad, secundaria completa. Vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. EMSANAR, tiene carnet de EMSANAR. Existencia de discapacidad. El señor es invidente. Aquí me pueden colocar que tiene discapacidad sensorial. Invidente. Discapacidad física. Amputación. Miembro inferior derecho. Igual, yo puedo colocar acá unas convenciones. 1, sensorial. 2, cognitiva. 3, física. Y aquí coloco los números y coloco el tipo de discapacidad. ¿Preguntas hasta allí?
¿Preguntas? No, profe. Ok. ¿Vive con el solicitante del apoyo? Sí, no. ¿Qué ocupación? Otras redes de apoyo. Puedo ubicar familiares que no vivan con la persona o amigos, parentesco, el tipo de relación, compañero de trabajo, vecino, qué edad y el número de contacto. Importante el número de contacto porque en el caso de que yo no tenga respondientes acá, puedo llamar a esta persona. Observaciones. Solo cuando haya algo que sea necesario decir referente a esto que estamos abordando aquí y que no haya sido colocado en ningún cuadrito de estos. Por ejemplo, el papá del niño no vive aquí. ¿Listo? Entonces hay que colocarle acá eso. El padre del niño actualmente se encuentra residenciado en. ¿Listo? Bueno. Aspectos socioeconómicos. Les decía que es bien importante hacer este tipo de análisis. Vamos a mirar ingresos familiares, egresos de la familia, tasados de acuerdo a un salario mínimo legal vigente. ¿Quién aporta el ingreso? ¿Cuánto la gente invierte en la manutención y demás? Lo que nos permite establecer una relación entre cuánto ganan, cuánto gastan, y esto puede determinar vulnerabilidades de tipo socioeconómico. Vivienda, en donde se encuentra, si es propia, si es arrendada, si tiene un crédito bancario, si está en anticreces, si es familiar. Esa es la tenencia, la propiedad. El tipo de vivienda, casa, apartamento, hotel, albergue, otro, inquilinato, por ejemplo. Acceso a servicios básicos, también energía, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, conectividad, transporte público. Importante conectividad, por ejemplo, en esta época, cuando los niños se vieron abocados, cuando ustedes se ven abocados a conectarse para poder acceder a la educación. Identificación de presencia institucional y barreras del entorno. ¿Qué les dije yo la clase pasada? Vamos a mirar qué instituciones se encuentran aquí. Miren, existencia de instituciones ligadas al caso, pertinentes al caso. Barreras arquitectónicas de acceso a la vivienda, depósito de basuras a cielo abierto, inexistencia de escaleras. Por ejemplo, si tengo a este señor que tenía amputada una pierna, pues va a ser difícil. O no hay puentes para llegar a la casa y hay una cañada y los niños se pueden caer. Barreras arquitectónicas en el interior de la vivienda, ausencia de habitaciones necesarias, depósitos de excretas colectivos. Tengo un niño con problemas respiratorios y dentro de la casa hay gatos, hay pollos, hay perros. Tengo una situación de abuso, hay hacinamiento, no hay puertas, no hay ventanas, cualquiera puede ingresar, ¿sí? Pertinente al caso. Existencia de riesgos y vulnerabilidades ligados al caso. Presencia de expendios de consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, zonas de tolerancia. Entonces es peligroso que una niña se encuentre cerca, un adolescente se encuentre cerca, por ejemplo, a una zona de tolerancia, lo que la puede convertir en vulnerable frente a muchas cosas. Ahora sí. Identificaron ya todo esto ustedes, hicieron un diálogo con la persona, hicieron uso de preguntas directas, reflexivas, estratégicas, circulares. Y aquí vamos a ubicar una cosa bien interesante. Aquí. Miren. Aquí está el relato. La persona les va contando, ustedes van preguntando. Van preguntando, ella les va contando, van ubicando en el relato y van ubicando aquí. El relato aparece en esta parte, ¿sí? Puede aparecer al principio, puede aparecer después, pero desde aquí arrancamos. Desde aquí es cuando las personas nos empiezan a contar cosas y se empiezan a llenar acá.
cómo se llama, dónde vive, ¿sí? Listo. Cuando ya tenemos el relato, ahí ya empiezan ustedes a identificar eso que hemos visto en estas. Profe, Hola, la profe como que se le fue el internet. porfa, cuando se me vaya el internet, díganme al WhatsApp porque la verdad yo no puedo mirar si estoy compartiendo pantalla cuando se pierde la conexión, ¿sí? Yo les agradecería que quienes tienen mi número de celular me digan, profe, perdió la conexión, no la escuchamos. ¿Listo? ¿Dónde me quedé, Harold? Profe, estaba explicando el último punto. El último punto, ok. Bueno. ¿Nos quedamos dónde? ¿En diagnóstico y valoración técnica? Relatos, profe. Antes, aquí. Entonces, cuando las personas llegan, empezamos a preguntarles nombre, apellido, dónde viven, y con eso vamos construyendo esto que está acá. ¿Sí? Vamos construyendo todo esto y a partir del relato, de todo lo que la persona nos cuente, ¿sí? Aquí empezamos a contar lo que la persona nos dice, ¿sí? Lo vamos construyendo poquito a poco. Aquí empezamos a hacer nuestro diagnóstico y en el diagnóstico identificamos lo que hemos visto en las clases hasta hoy. El baremo del problema, la relación causa-efecto, el historial de soluciones, las expectativas de solución, los afectados por el problema, el significado cognitivo del problema, el ciclo vital, las debilidades y fortalezas del contexto para mejorar o empeorar el problema. El pronóstico, que determina qué puede suceder si se interviene o no se interviene, y nuestro plan de intervención, que no lo vamos a abordar hasta el momento, sino cuando pues eso viene más adelante. Y aquí va la firma de ustedes y qué documentación se adjunta. Cuando yo firmo, coloco mi tarjeta profesional aquí abajo. Obviamente me hago responsable de la información que está aquí. ¿Listo? Bueno. Cada vez que ustedes reciban un caso, van a tener que llenar una historia social en formatos similares a este, formatos que las instituciones tienen, que las organizaciones tienen. Hay opciones que las organizaciones o las instituciones no tienen. Cuando ustedes, por ejemplo, van a la práctica, cuando inician un trabajo, entonces la institución le dice, no,
señorita, señora, aquí no tenemos formatos, entonces usted tiene que hacerlos. Y tiene que hacer algo similar a esto, entendiendo los objetivos, los propósitos, las misiones institucionales o de la organización. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Preguntas? No, profe. Listo. Entonces entiendo que todo esto ya quedó asumido, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando yo les entregue un caso. De hecho, el jueves les voy a entregar el primer caso para que ustedes vayan diligenciando la historia social. ¿Listo, chicos, chicas? Entonces, por favor, me envían las preguntas. Les había dicho hasta las 11 de la mañana. Nos encontramos el jueves a las 5 de la tarde. Un abrazo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, que esté bien.